Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Sigor Aldama. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien. Bueno, muchas gracias lo primero y encantado de volver a verte. Igualmente. Nacho, ¿qué tal estás? Todo muy bien, gracias. Un gusto, como siempre. Y bueno, por primera vez se une Meritxell Perello. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, para que no te conozca, eres analista de Geopol 21, Sí, centrada en Asia y Pacífico. sí, sí. Y bueno, y Sigor, pues si acaso que ya había entrado otra vez, pero si no, lo voy a decir, es un periodista especializado en asuntos internacionales y económicos también. Bueno, hoy vamos a centrarnos en Asia. Vamos a hablar de varios países. Vamos a empezar un poco por, yo creo que las noticias más recientes, aunque bueno, también de Corea del Norte y Corea del Sur hay muchos movimientos en las últimas horas, pero vamos a empezar por China y por Taiwán. Igor, cuéntame un poco cómo ves la actualidad de esas maniobras militares de China. Bueno, las maniobras del otro día se parecieron mucho a las que ya hizo China hace unos meses, en mayo creo que fue. Es una especie de simulacro para rodear, asediar a Taiwán en lo que sería una primera fase de una invasión, ¿no? Que es, bueno, digamos, la fórmula que China considera para recuperar o hacerse con la soberanía de Taiwán que reclama para sí por la fuerza, ¿no? China siempre ha dicho que su objetivo principal es la reunificación pacífica, pero también ha dicho que no está dispuesta a renunciar a esa posibilidad de hacerlo por las malas, ¿no? Entonces, bueno, estos ejercicios en los que han participado diferentes buques de guerra y aviación han conseguido, de nuevo, por segunda vez, dejar a la isla más o menos desconectada del mundo, ¿no? Varios buques mercantes tuvieron que darse media vuelta ante estos ejercicios, que son también una forma de demostrar, bueno, fuerza no solo a Taiwán, sino también a Estados Unidos y a Occidente, que son sus principales aliados, los principales aliados de Taiwán, ¿no? Y de hecho, el gobierno chino ha dejado muy claro que siempre lo hace, ¿no? Pero que la cuestión de Taiwán es una cuestión interna, así lo considera, porque considera que Taiwán es una provincia de China, aunque el Partido Comunista realmente nunca ha gobernado la isla, y que por lo tanto no tiene por qué haber ninguna injerencia por parte de potencias extranjeras. Esa es la posición oficial, ¿no? Y la posición de Estados Unidos siempre ha sido con esa indeterminación, ¿no? Jugando con los matices que hay en la política de una sola China y el principio de una sola China. Y bueno, eso es lo que le permite a Estados Unidos hacer negocios con China, tener lógicamente unas relaciones diplomáticas con China más o menos fluidas y a la vez armar a Taiwán, ¿no? Que es lo que suele irritar bastante en Pekín. Entonces, bueno, yo considero que estos ejercicios son una nueva forma de introducir cierta presión también en el nuevo gobierno de Taiwán, que vuelve a ser de corte independentista, y lo hace, y esto yo creo que es quizá lo más preocupante, en un contexto en el que bueno, pues la geopolítica mundial está muy revuelta, ¿no? Y en un contexto en el que Estados Unidos se encuentra antes de unas elecciones presidenciales que pueden ser muy importantes y con el foco puesto en dos lugares muy distantes entre sí, como son Ucrania por la invasión rusa y Oriente Medio por las operaciones que está llevando a cabo Israel en diferentes lugares, ¿no? Pero sobre todo en la Franja de Gaza y en el Líbano en este momento. Meritxell, también cuál es tu punto de vista y si crees que son unas maniobras más o estas han ido más hacia allá. No, estoy de acuerdo con lo que decía Chigor en gran parte. Sí que ya no es algo nuevo, creo que aunque puede que no tuviéramos la fecha fija, no es algo que fuese inesperado. Al final, como bien decía, en todos los congresos y también desde que Xi Jinping está en el poder o tiene alguna relevancia en la política en China, lo ha dejado muy claro, que Taiwán va a volver, ¿no? Entre comillas, por como lo dicen desde su punto de vista, a,
a formar parte de una sola China, pero no es algo inesperado. Yo creo que ya se reitera un poco como una práctica, se va viendo que cada vez que el gobierno de Taiwán o que un enviado de una liga de Taiwán va a la isla, o en este caso ha sucedido justo después del Día Nacional de Taiwán, cuando el presidente, el primer ministro, dijo claramente, ¿no? que él y su partido reafirmaban su postura independentista. Cuando suceden este tipo de eventos, hay algún tipo de simulacro, ya sea como el que ha pasado hoy, el que pasó recientemente, que es uno de los más importantes que hemos visto en de los últimos ejercicios más beligerantes en ese sentido, más que se han acercado más, pero ya es algo, yo creo que es una práctica reiterada y que nos sorprende en este sentido. A ver, creo que China necesitaba hacer estas maniobras por tres motivos. El primero es que está en el proceso de expansión de su flota y hay que recordar que si bien va a convertirse en la flota más numerosa, la flota militar más numerosa del mundo, carece de algo que es muy importante en un conflicto moderno y lo vimos en Ucrania y lo estamos viendo en Medio Oriente, y es la experiencia de combate, el probar las armas que tiene. De hecho, hoy es una potencia militar teórica. La mayor parte de los elementos que tiene, los modernísimos y muy publicitados elementos que tiene, nunca fueron probados en combate. Y sabemos por Ucrania que cuando llega el momento de la batalla, las mesas de diseño dejan de hablar y empieza a hablar la realidad. De manera que lo que necesita China de manera urgente es experiencia de combate que no la está logrando. Y bueno, estas maniobras también les hacen ganar, por lo menos algunos tramos, les permiten explorar desde frecuencias de radar hasta tiempos de reacción de los sistemas de radares, de los sistemas de defensa antiaérea, y esa es una utilidad que tiene. El segundo motivo, proyectar una fuerza militar, este despliegue no está disociado de los incidentes que hubo con Filipinas y Vietnam, los incidentes en el mar de la China, la política de los nueve dedos, en donde China reclama para sí, pese al fallo de La Haya del año 2017 o 2018, no lo recuerdo en ese momento, que le resultó en contra y que dijo que no, que China no tiene derecho a entrar sobre la zona económica ni sobre las soberanías de otros países. Y esto está generando muchos roces y China necesita proyectar un poder naval suficiente. Y creo que el tercer motivo está en su economía. Recordemos que la última proyección de crecimiento económico de China está marcando un 4% anual, lo cual es muy malo para el país que necesita tasas de por lo menos un 10% para mantener el crecimiento. Esto es por la ecuación de la pérdida, por ejemplo. Recién estaba mirando, la inversión extranjera directa está en 14.800 millones en el último trimestre. Es una cifra, es la peor cifra en años. La deflación sigue adelante. El crecimiento no está sucediendo y las disputas políticas propiciadas por Xi Jinping tienen un vínculo directo con lo que está sucediendo en Taiwán, y es casi una fórmula de predicción que no falla. Y es que a mayor cantidad de dificultades en lo económico, más se proyecta el nacionalismo y más se menciona el caso de Taiwán. Y cierro con esto. Siempre recordar que Taiwán es un paso para el control del mar de la China. En tanto China no tenga una salida directa, porque está rodeado por la India, por Japón, por todos los países que no son necesariamente aliados de China, pero si lograra confirmar la soberanía absoluta sobre China, sobre Taiwán, tendría un mejor acceso al Pacífico. Así que todo se conjuga y lo que estamos viendo es simplemente otro episodio más de una serie mucho más larga, que es China está arrinconada, quiere ser una potencia mundial, pero antes necesita ser una potencia regional, y para lograrlo tiene que hacerlo a través del mar, porque al norte está Rusia, al oeste está la India y hacia el este una multitud de países como Japón y Corea del Sur, que son aliados de Occidente y que tampoco le están permitiendo expandirse. Así que es parte de una serie mucho más grande. Sí, Igor, Nacho ha dado algunos datos económicos, no sé también si los compartes, y un poco también lo de la salida al mar también, ¿cómo de relevante crees que tú es para China?
Es cierto que la economía de China no es tan boyante, no está tan boyante como solía estarlo. De hecho, acabo de volver de allí y he estado coincidiendo con el Día Nacional. Bueno, ha cumplido China 75 años, la República Popular China, no China. Y es cierto que hay datos bastante preocupantes en ese aspecto, pero también yo sí que discrepo un poco con Nacho en lo que son las tasas de crecimiento pues lógicas para un país de la magnitud que ya tiene China, porque ha sucedido siempre, ¿no? Los países, eh, cuanto más pobres son, más necesitan crecer para ir desarrollándose, pero cuanta más masa económica van adquiriendo, pues lógicamente esos crecimientos se van reduciendo. Es algo que ha sucedido en el mundo occidental y bueno, una tasa de un 4% de crecimiento en Europa sería celebrada con Sí. champán por todos los dirigentes, ¿no? China se está acercando ya a esos niveles de renta. Todavía está lejos de la renta de los países de la Europa más occidental, pero está ya muy cerca de los países de Europa oriental y entonces creo que es lógico que las tasas de crecimiento caigan. Es cierto que tampoco me fío mucho de las estadísticas oficiales de China y creo que la situación económica es peor de lo que hacen ver esas estadísticas. El consumo, por ejemplo, está muy bajo, Ujú. el sector inmobiliario está obviamente sobrevalorado y por lo tanto en posibilidad de que haya una burbuja a punto de estallar, aunque esto es algo de lo que hemos hablado muchísimas veces. Cuando yo he sido corresponsal, no sé ni las veces que he mencionado a expertos que vaticinaban ese estallido y luego no se ha producido. Pero hace poco, hablando con una amiga china, me contaba que había comprado un apartamento en la ciudad de Nanjing. Creo que eran 2,5 millones lo que había pagado. Ahora llevaba ya año y pico tratando de venderlo y la única oferta que le habían hecho era por 1,5 millones de yuanes, ¿no? Con lo cual es un solo ejemplo, pero es un ejemplo que demuestra cómo se está depreciando el ladrillo, que es donde los chinos tienen gran parte de su riqueza. Y esto es un Un problema tercio. muy importante para el Partido Comunista porque al final su legitimidad al frente del país se basa en su capacidad para que el bienestar de la población continúe mejorando, ¿no? Y si la riqueza que los chinos tienen en el sector inmobiliario se deprecia, pues esto puede acercarnos a un contexto, a una coyuntura de crisis económica que no ha vivido China desde que se abrió al mundo en la década de los 80, que ha vivido pues esas tasas de crecimiento que en muchas ocasiones superaron el 10%, que ahora van reduciéndose y esperemos que Nacho, que China no adquiera esa experiencia de combate por lo que a nosotros nos respecta, ¿no? Porque un conflicto en el estrecho de Taiwán podría tener unas repercusiones mucho peores que las que estamos viendo con la invasión de Ucrania o el conflicto en Oriente Medio. 40% de la riqueza mundial está en juego. Y no es solamente porque siempre hay que contar, ¿no? Que no es que estamos haciendo un discurso teórico. Ese 40% de la riqueza afectaría no solamente a Europa, donde están ustedes, sino también al resto del mundo, en América Latina, donde estoy yo. Y no es que estamos hablando de algo que no es un juego, no es un videojuego esto. Esto tiene que ver con el bienestar de todos. Lo tiene, sin duda. De hecho, si acaso, una de las razones por las que los problemas en el sector inmobiliario de China, con los grandes problemas que han tenido algunas promotoras como Evergrande, no nos han salpicado tanto, es porque al final China, por muy conectada que esté con el mundo en lo que a comercio se refiere, sigue siendo una especie de isla en lo que a su sistema económico nacional se refiere, ¿no? Ha ido creando ese ecosistema propio que está mucho menos relacionado o interrelacionado con los sistemas occidentales, ¿no? Entonces,
Por eso suelo reducir un poco la amenaza que supone bueno, pues los problemas del sector inmobiliario o unos futuros problemas del sector financiero para el mundo occidental, porque hay una relación poco estrecha entre las entidades y las empresas de esos dos sectores y las nuestras, que es lo que diferenciaría un poco de esa situación de crisis si la comparamos con la crisis de Estados Unidos en el 2008, porque las relaciones entre Estados Unidos, las empresas estadounidenses y las europeas son mucho mayores, ¿no? Meritxell, no sé si quieres comentar a lo que están con los Sí, compañeros sí algo. que me he guardado bastantes cosas que habéis sacado y Mm, me gustaría sacar el hilo, sobre todo por supuesto. de Nacho, que ha empezado con tema del mar de la China Meridional y también de la deslocalización, ¿no? de industria fuera de China, o al menos un poco así, ¿no? Que Ujú, creo que son temas muy importantes, que realmente sí que son como causas o pequeños puntos que originan un poco también el camino o la aceleración que toma también China en sus acciones al exterior. Por un lado tenemos la deslocalización de industria de China, que no ha sido una cosa global, ni es una cosa a mayores tan rápido como se esperaba desde el exterior, pero sí que ha impactado y esto conlleva también, como bien decía, una menor inversión extranjera, que era uno de los puntos que ha sacado que estaba allí esperando poder también hilar un poco yo porque sí que, sobre todo desde la Unión Europea, se ha propiciado este programa que es primero era De-risking China, ahora es más Decoupling China, ¿no? Palabras que no suenan tan mal también hacia posibles relaciones comerciales, pero lo que se está intentando promover es que empresas europeas, también americanas, latinoamericanas, intenten deslocalizar sus centros de producción en la India, como pasó con Apple, en Vietnam, en Tailandia, y sí que ha habido una gran parte que lo ha hecho así. Y todo esto también, si hilamos un poco más en temas como la guerra comercial o cuando hubo también el conflicto con Estados Unidos, China, las medidas que ha tomado China con la inversión extranjera han sido duras comparadas con lo que había anteriormente y esto supone un frenazo, hablando así, de la inversión que había antes. Esto por una parte. Después, cuando hablamos del mar de la China Meridional, que es un tema que creo que es fascinante, sobre todo por lo que decía bien Nacho, ¿no? Por ahí pasa una gran parte del comercio a nivel internacional. Y no solo afecta a los países de la ASEAN, sobre todo Filipinas y Vietnam, sino al resto del mundo. Si tiramos un poco atrás, hemos visto cómo hubo incursiones marítimas, por decirlo así, porque no eran militares, de buques que también eran alemanes o británicos que pasaban por allí acompañados, digamos así, de Estados Unidos para reforzar o reinforce. A veces, como leemos de todo, pues se te quedan las palabras, ¿no? mm, Pero reforzar esa idea de un mar libre, que es el lema americano en el mar de la China Meridional. Entonces, esto claramente nos afecta a todos y sobre todo el estrecho de Taiwán, como bien decía Nacho, pero aquí yo creo que si extendemos un poco más, vemos como desde estos últimos tiempos que China ha acelerado un poco las incursiones o los simulacros allí, el Quad también se ha acelerado, la asociación del Quad para un poco intentar frenar o desviar las aspiraciones chinas, porque frenar tampoco, pero más intentar hacer un poco de vinculación con los países de alrededor, sobre todo con la ASEAN. Vimos hace unos días, relativamente hace unos días, en la cumbre de ASEAN y la India, que la India se comprometía con los países de la ASEAN que estaban afectados por el conflicto del mar de la China Meridional a luchar con ellos contra China. Esto ya son pasos más, aunque ya es el mismo discurso que desde la creación del Quad, de la segunda versión, porque la primera no acabo de cojar, ¿no? De la segunda versión del Quad ya es el mismo discurso que se lleva dando, pero con los recientes ejercicios militares chinos en Taiwán, este compromiso de la India, un miembro del Quad, también Japón, que cada vez se acerca más a Taiwán, si ya no era poco. Todo esto cada vez está, ¿no? Como bien decíais, marcando estos bandos que al final, aunque no haya un choque directo, sí que es
diciéndose un poco coloquial el yo estoy aquí, y yéndose, mirándose continuamente, tanto a nivel económico, tanto a nivel de influencias, sobre todo en los países de la ASEAN. Toda esta parte es clave para el conflicto entre China y Taiwán y el mar, que al final, aunque la aspiración sea legítima o no de quién gobierna la isla o no, lo que interesa en gran parte del mundo es las corrientes o los flujos marítimos que pasen por allí. Y lo mismo para los países de la ASEAN. Un claro ejemplo Ujú. sería, aunque Filipinas siempre se ha posicionado un poco más pro-Occidente o pro-China, depende del viento, ¿no? Un poco es uno de los países más interesantes a estudiar a veces, pero Malasia es un claro ejemplo de un país pro-China. Muchas veces la cúpula empresarial malaya tiene una gran influencia china y una gran inversión. Entonces siempre ha sido reticente a esto, y siempre en la ASEAN se ha posicionado a no hacer discursos en contra del gigante asiático. No Mm. obstante, cuando hay cualquier problema, teniendo en cuenta que Malasia tiene uno de los grandes estrechos también, ¿no? El de Malaca, también intenta frenar la situación y que eso no explote. Entonces, aunque cada uno tenga controlados ciertas influencias en la región, es muy importante este conflicto tanto para Taiwán como para los demás. Y Ujú. aquí un poco mi reflexión al respecto. Sí, y yo le agregaría que muchas veces estamos mirando a China, pero como bien decías, es también interesante verlo desde otros actores. Por ejemplo, hay movimientos. La ampliación de 4 bases nuevas de Estados Unidos en Filipinas, que ocurrió hace ya tiempo, pero que marca un patronazgo renovado de Estados Unidos, también tiene que ser visto con la visita de Putin a Vietnam y la confirmación de un contrato de ventas que sabemos que Rusia tiene enormes dificultades por las sanciones para producir armamentos, y aún así fue a Vietnam a decirle que por lo menos con ellos iban a cumplir. En un momento en que se sabe que, se supone que China es un aliado de Rusia, pero son aliados hasta ahí, hasta donde se puede, porque no siempre están claros, o sea, no se mueven en espejo las alianzas. Puede que China y Rusia estén colaborando por la cuestión ucraniana, pero en otras regiones no. En el mar de la China no necesariamente se produce, ni tampoco en Medio Oriente, en donde el apoyo de Rusia a Irán está afectando el tráfico marítimo y afecta necesariamente a China, no solamente por la vía del tráfico de las mercancías a través de el Mar Rojo, sino también por el posible impacto en el costo del petróleo si la crisis que genera su aliado afecta mucho más a China que a otros países. Recordemos, China es el comprador, el mayor comprador, el mayor consumidor, si se quiere, de petróleo en términos de un único país y en la relación que tiene entre producción y consumo. Estados Unidos es el primer productor, o sea que puede consumir mucho, pero sigue siendo el primer productor, pero China no lo es. Entonces ahí se están empezando como a mover ciertas fichas que tendríamos que tener en cuenta porque, y con esto cierro, se está esparciendo un conflicto. Empezó en Europa, se fue a Medio Oriente. Todo lo que está sucediendo en Europa y en Medio Oriente impacta en el Extremo Oriente. Por una cuestión de un silogismo, uno debería pensar, bueno, si se armó entre estos dos países, necesariamente tiene que seguir en el Extremo Oriente, no necesariamente con una guerra, pero sí como una exacerbación de los conflictos. Sí, sí, os han dicho muchas cosas, no sé si quieres añadir algo más de todo lo que se está hablando. Yo tiro No, disparadores, tiro centros para que ustedes los cabeceen. me gustaría poner una nota un poco más optimista. Meritxell ha hablado sobre el desacoplamiento, ¿no? Que es bueno, pues una estrategia que yo creo que nació con Donald Trump en su primer mandato como presidente de Estados Unidos, que efectivamente se ha tratado de impulsar desde otros países occidentales, bueno, también como una medida de salvaguarda, ¿no? Para nuestra propia industria. Incluso hay muchas empresas chinas que se han deslocalizado ellas mismas por sus propios intereses a países más económicos, porque China ya no es un país barato, ¿no?
Pero yo creo que a pesar de todos estos movimientos que al final son lógicos, la globalización tampoco tiene tanto tiempo, ¿no? La globalización entendida desde la deslocalización industrial. Y me parece que todavía hay mucho intercambio comercial con China, que al final es la mayor potencia comercial del mundo, y yo creo que eso es un salvavidas para el mundo, visto desde el punto de vista bélico, ¿no? Yo creo que al final China es un país muy pragmático, lo ha dicho muy bien Nacho. Yo no creo que a China le guste Putin. Creo que, bueno, chinos y rusos tienen una historia bastante turbulenta también. Posiblemente no ni siquiera se fíen, ¿no? Pero China, lógicamente, ha sacado provecho de la invasión de Ucrania, está comprando gas y petróleo a precio de saldo procedente de Rusia, han puesto en marcha bueno, pues el otro oleoducto, ¿no? que quieren abrir a través de Mongolia. Ahí hay unas oportunidades económicas importantes. Pero me parece que a China en principio no le interesa la guerra y eso yo creo que nos tendría eh, que tranquilizar un poco a todos, ¿no? Yo Sí. creo que Coincido, disculpame que te interrumpa, coincido y ese es un mensaje muy importante para la gente. Por eso dije, los conflictos se van a multiplicar, pero no necesariamente las guerras, porque la gente anda pensando que China y la guerra de la Tercera Guerra Mundial, es muy importante decir esto, no necesariamente China está interesada en entrar en una guerra ahora. yo Estoy de no, Sí, no, que quieres acuerdo. decir no algo. Para creo, hacer no. inciso, pero es importante decir que estoy de acuerdo en este aspecto y que al menos en esto podemos estar más tranquilos en este Yo creo que aspecto. no le interesa a China, no le interesa desde ningún punto de vista. Entiendo que a Estados Unidos hasta cierto punto le puede interesar más la guerra porque de momento no le salpica, quiero decir que la guerra no la tiene en su territorio y sin embargo su industria armamentística está vendiendo como no ha vendido nunca Ujú, armas. En cambio, China no tiene ese interés porque a pesar de que cuenta con una industria armamentística importante, es potente, pero es sobre todo de consumo más nacional, ¿no? Y yo creo que todos esos avances que China está haciendo en el territorio militar, porque está desarrollando todo tipo de cazas, portaaviones, submarinos, todo tipo de armamento militar, es más como medida de protección que realmente con un interés o con un afán de ataque, ¿no? Por eso yo creo, y me gustaría dejarlo ahí, ¿no? En esa nota un poco más optimista, creo que una guerra en el estrecho de Taiwán sería devastadora para el mundo, pero afortunadamente creo que no va a suceder, o por lo menos no a corto o medio plazo. No sé si queréis añadir algo más, si no pasamos a hablar de Corea del Norte y Corea del Sur. Eh, vale. es parte del mismo escenario. Si queréis que Recién empiece dijimos, Meritxell, que habéis sí, empezado un rato vosotros, que empiece Meritxell, ¿cómo ve la actual situación entre ambos países? Bueno, me centré en Corea, pero sí que es cierto que, como decía Nacho, es todo la misma región y tocas una parte y podríamos volver a la otra. Desde hace un tiempo vimos como Corea del Norte eh, catalogó a Corea del Sur como un enemigo principal, cosa que hace unos años no era así. Y sí que las dinámicas que se han llevado hacia Corea del Sur desde el norte han sido más beligerantes, desde hasta el punto a llegar hace pocos días a, a explotar o a blow up, perdonad, porque sí que se lee ujú, mucho en eso y cuesta, pero es algo que se sí, tiene que hacer y más cuando tenemos pocos medios que lo hagan, así que ujú, tendríamos que trabajarlo más en castellano. Pero eso, a destruir, digámoslo así, a destruir las vías que conectan ambos puentes, ¿no? Ambos, tanto Corea del Sur como Corea del Norte. Creo que es una acción clara, intencionalmente. Por otra parte, y lo dejo un poco y para desarrollar después, que creo que ha ido bien cuando los tres vamos tocando, pero por otra parte también vemos como Corea del Sur cada vez se acerca más a Japón. Vimos como la entrada del nuevo primer ministro es algo que el gobierno surcoreano ha visto con buenos ojos
Y es algo creo que es importante recalcar en la relación de ambas Coreas porque cuando Corea del Norte lanza esos misiles de prueba o hace pruebas, siempre son dirigidas extraoficialmente hacia Japón, hacia esa zona y pasando por Corea del Sur, como no puede ser de la manera, ¿no? Entonces, son unas declaraciones, son unos acercamientos importantes, sobre todo para ver, no tanto para ver si va a suceder algo inmediato, pero para las posiciones que se van a tomar y para cómo va a continuar el diálogo entre las dos Coreas después también de la destrucción de las interconexiones entre ambos sitios. Vimos también hace un tiempo que Corea del Norte empezó a acusar a Corea del Sur de enviar drones para espiar Pyongyang, para hacer más incursiones. Esto veríamos o no si realmente era una base o no, pero todo esto le da una justificación para actuar de esta forma este mes, para poder destruir las interconexiones, para poder catalogar a Corea del Sur como un enemigo de primer nivel y eso también ayuda a que Corea del Sur se acerque cada vez más a Japón y miembros del Quad, cuando antes era más un aliado más... em, no era fijo, sino cuando se hacía alguna cumbre o hablaba con ellos, etcétera. Eran acercamientos. Ahora ha pasado a otro nivel. Os lo dejo aquí, después, si queréis, Ujú. retomamos. Sí, bueno, Nacho, me da igual. Sí, por adelante. A ver, el conflicto entre las dos Coreas, sinceramente, es uno de los que menos me preocupan. Y lo digo porque en las 2 décadas que he sido corresponsal en Asia, en China, me ha tocado contar tantas y tantas veces cómo se reanudaban y se cortaban las relaciones entre los dos países. Todo el rifirrafe nuclear, la zona especial que se abrió en Corea del Norte para el intercambio comercial y empresarial, bueno, con el interés de desarrollar parte de la industria norcoreana. Y luego, realmente, aunque ha habido diferentes escaramuzas, algunos ataques mayores y menores, a mí me hace un poco de gracia uno de los últimos ataques, ¿no? Que se han estado lanzando globos de basura. Ujú. Eh, y me da que a ninguno de los dos países le interesa escalar el conflicto por razones obvias, ¿no? Primero porque Corea del Norte no tiene capacidad para librar una guerra convencional. Creo que tampoco tiene ninguna intención de utilizar sus armas nucleares, que son realmente, y yo lo creo, se han desarrollado con un carácter disuasorio para que, bueno, pues dejen en paz al régimen. Y a Corea del Sur es que, lógicamente, tampoco le interesa poner en peligro el milagro económico que ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, pues me parece que es una guerra más de palabras, de jugar con las denominaciones, que un conflicto que nos deba preocupar mucho, ¿no? Y espero que esto no quede luego grabado cuando estalle la guerra y me lo pongan para recordarme lo que dije. Yo voy a apoyar lo que dicen ustedes. A veces en el análisis hay pequeños signos que ayudan a entender el todo. El solo hecho de que Corea del Norte esté enviando, ahí las fuentes divergen, pero entre 4 a 6 millones de rondas de munición a Rusia para ser utilizadas en Ucrania, que esté deshaciéndose de una parte de sus misiles balísticos a favor de Rusia y que inclusive ahora esté hablando de la posibilidad de enviar tropas, es un indicio de que Corea del Sur podría respirar aliviada porque nadie se deshace de sus municiones ni de su arsenal si está por entrar en una guerra. En todo caso, lo que serviría a Rusia es crear un foco de conflicto, pero tampoco le sirve a China, que es el otro gran sostén de Corea del Norte, en el sentido que, lo que hablamos del comercio, que calentar una zona también implica afectar al comercio. Entonces, con estos pequeños indicios uno puede, pues estoy de acuerdo con ustedes, y diría algo más. En todo caso, el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur tiene que ver con el gran alineamiento en los conflictos internacionales. Mientras Corea del Norte asiste a Rusia, Corea del Sur está asistiendo a Ucrania.
El primer envío, el que yo recuerdo, fue en el año 2022, 4.600 millones de dólares, uno de los grandes donantes de ayuda a Ucrania. Y hoy está abasteciendo a Turquía, pero también a Polonia, que es el otro gran adversario europeo de Rusia. Y de allí las amenazas de Putin a Corea del Sur, que no tienen más, o sea, hace una semana sucedió. Y recordemos que es Corea del Sur quien advirtió no solamente del envío de municiones y misiles, sino también el envío de soldados. Es decir, Corea del Sur tiene un papel muy activo en esta coalición occidental que está apoyando a, a Ucrania, con lo cual todos los conflictos se terminan enhebrando. Pero les voy a tirar un dato más. Me da la impresión que todos, absolutamente todos, están maniobrando con las miras al 4 de noviembre y el resultado de las elecciones en Estados Unidos, porque ahí se van a definir dos posturas que son totalmente antagónicas. Por un lado, la de Trump, que propone un retiro de las responsabilidades de Estados Unidos, con lo cual es previsible que esa falta de atención o de, si se quiere, eh, de compromiso de Estados Unidos resulte en el avance de otros países para cubrir ese vacío, porque la política también, como la naturaleza, odia el vacío. Y si asumir a Harris se va a renovar esta política de alianzas para detener a China, no solamente a Rusia, también a China, pero también le propone una batalla tecnológica no solamente en el campo comercial, sino también en el campo militar. O sea, todo lo que suceda en noviembre puede cambiar al mundo, porque estamos hablando no de cualquier país, sino de la primera potencia mundial en términos económicos y militares. Así que yo se los plantearía, estamos esperando también todos para analizar a ver qué sucede el 4 de noviembre, no solamente nosotros, sino también el resto de los países. Yo, Nacho, me gustaría añadir, ahora que has mencionado el tema de la guerra tecnológica, hay algunas, bueno, algunas iniciativas o algunas órdenes que se han dado en China que pueden parecer poco significativas, pero creo que dejan entrever un poco también dónde China tiene capacidad para hacer daño sin realmente disparar una sola bala, ¿no? Que es por ejemplo, en el asunto de las tierras raras, en el Ujú, asunto de materiales que son indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías que son vitales como la inteligencia artificial o, bueno, todo el tema de la movilidad eléctrica, ¿no? ujú. Ya se han empezado a poner ciertos controles a algunos de estos minerales y creo que bueno, no se le está prestando la suficiente atención porque ahí China, que controla, creo que es en torno al 80 o el 90% de las tierras raras, no solo la minería, sino también el procesado, bueno, pues es algo importante que va más allá de la propia guerra tecnológica, que normalmente incluso yo hago, es culpa también de los periodistas, ¿no? Que nos centramos muchas veces en los chips, pero luego hay todos estos materiales o minerales, estas tierras raras que son clave y que están en manos de China, ¿no? Yo creo que a China se le da mucho mejor la guerra comercial que la guerra de verdad, ¿no? Que es en la que no tiene todavía experiencia. Y en una guerra comercial como la que estamos viendo que se está abriendo en la Unión Europea después de la que inició Trump en Estados Unidos, habrá que ver quién tiene las de ganar, porque si miramos a los datos del comercio bilateral, efectivamente China vende a la Unión Europea más de lo que le compra, pero hay muchas otras cosas que también se tienen que tener en cuenta en estos intercambios, como pueden ser pues, bueno, todos estos componentes y la posibilidad de que se introduzcan restricciones a bueno, a otros materiales, a otros productos que son clave para la propia industria europea, ¿no? Por lo de esa interrelación, ¿no? Tan estrecha que existe entre Occidente y China. Yo Meritxell. aquí, sí, gracias. Solo un tema que antes me ha quedado un poco así y ahora Zigor y Nacho volvían a sacar un poco, que es las relaciones comerciales, ¿no? De que China vende más, todo esto de las relaciones ya no comerciales, sino a nivel internacional. Antes lo comentaba Nacho también, que
aunque China venda más a la Unión Europea o de hay una buena relación entre China y Rusia en ciertos aspectos, no quiere decir que se fíen, ¿no? Y esto creo que es algo global. Vemos también actores como la India, que para mí es el ejemplo perfecto en estos casos a poner, porque es, aunque ahora oficialmente digan que tiene una política de multipolaridad, es más una política de no alineamiento como siempre lo habían hecho. Continúan teniendo buenas relaciones con Irán, con Estados Unidos, con Israel, también con China en tema económico, pero a nivel de fronteras no, porque tienen conflicto armado abierto, aunque sea no como lo entendemos la guerra en Ucrania, sino a veces podríamos de hablar de ha habido incidentes importantes, como creo que también se tiraron algo cómico como hablamos antes de Corea, ¿no? Ha habido de las dos, de las dos cosas. Entonces creo que es un aspecto que me encantaría poder estar una hora hablando de esto, porque sí que es una tendencia de este tipo de relaciones, una relación de no alineamiento o más de ah, militarismo, que ahora dicen, ¿no? De solo tener una relación dependiendo de qué regiones o con qué actores para una cosa en concreto o para un interés en concreto. Mm, y es una tendencia que se está dando y creo que a nivel europeo y a Estados Unidos o hasta occidental, también Latinoamérica, es algo que nos está costando entrar a jugar a nosotros. Creo que Ujú. no sabemos hacer estas dinámicas. Yo cuando he estado en algunos foros internacionales o así, veo que por nuestra parte, Occidente en general, este pensamiento nos cuesta entenderlo. Los que puede que lo leamos cada día, no, hasta yo lo veo muy interesante y es algo divertido de estudiar. A la realidad no es tanto, ¿no? Pero quiero decir que cuando investigas es interesante. Sin embargo, por nuestra parte, no se está aplicando y esto nos puede dejar en desventaja. O en desventaja, aunque sea como grupo, o como frente el exterior. Algo que se podría asimilar en lo que hablábamos antes del decoupling o de risking China, que esto implicó hacer como una expansión de influencias o intento de relaciones de Unión Europea con la ASEAN o en Asia Pacífico. Ese intento de abrir más, alguien que intentó hacerlo y que logró en parte, pero porque ya estaba allí era Francia, y Alemania tenía otra idea diferente, ¿no? Pero esta idea se está intentando hacer, pero los Estados miembros no llegan hasta allí. Y creo que sí que es algo que tendríamos que estudiar en profundidad desde Occidente porque es algo que se está implementando, es algo que nos va a condicionar y podemos ver como en cada región, Asia-Pacífico, vemos diferentes militarismos, que sería en cada región, en cada país, vemos cómo la India juega por allí, vemos cómo también en Oriente Medio también está implicada también, sobre todo con los Árabes Unidos. Vemos todas estas relaciones y no significa que porque China y Rusia tengan esta relación, en otro aspecto no puedan fallar. Y esto es un análisis que no se está dando realmente. Y un Ujú. poco aquí quería tocar esto y abrir el melón, si pudiera ser. A ver, Sí, voy a coincidir con vos 100%. Es más, lo voy a llevar un poco más lejos. Es cierto lo que decías, Igor, que también que China no necesariamente resuelve todo a los tiros. China tiene una capacidad increíble para generar victorias sin usar la fuerza militar, que por los motivos que sea. Voy a dar dos ejemplos. Hoy China tiene la llave para terminar los dos principales conflictos del mundo. El primero porque la dependencia que creó Rusia respecto a China le permitiría decirle a Putin, hasta acá llegamos. Yo no compro más una sola gota de nada si vos no te retirás. Y también tiene la llave del conflicto de Medio Oriente, porque le compra el 80% del petróleo a Irán, un país sancionado como Rusia. Y si China decidiera realmente cerrar esa vía, Irán quiebra, no tiene otros compradores. O sea, quebraría a ambos países, tiene el poder de cerrar esos países. Y lo relaciono con lo de noviembre. Es una hipótesis. ¿Qué pasaría si ganara Trump, Estados Unidos se retirara y Europa necesitara un socio para controlar estos conflictos? ¿Quién sería el socio perfecto? China. Entonces hay un juego detrás, una serie de escenarios posibles
que quizás la gente no comprende porque automáticamente dice China salió de Rusia. Acá no hay aliados, acá hay necesidades. Y todo puede cambiar de un minuto para el otro. Si China decidiera cerrar estos grifos, son los cuales, que construyó, por supuesto, son los cuales tiene el manejo, y terminar o iniciar una guerra sin necesidad de mover un solo soldado. Esa es una genialidad de la política exterior de China. Por poner un poco por cerrar un poco esta disquisición, ¿no? Sobre cómo China resuelve conflictos, creo que tenemos uno que ha sucedido y al que miramos poco y que demuestra bastante bien bueno, pues cómo actúa China, ¿no? En caso de un conflicto. Y me estoy refiriendo a Hong Kong, a las revueltas del año 2019. Yo las estuve cubriendo desde el principio y en muchas ocasiones se dijo que aquello iba a acabar como Tiananmen, que era el precedente del que veníamos, ¿no? Lo curioso es que durante los meses y meses que duraron las protestas, en las que fueron unas protestas bastante violentas, que paralizaron la actividad económica de Hong Kong, incendiaron las calles, bueno, crearon un problema político muy importante, en el que se cruzaron líneas rojas, como por ejemplo la exigencia de algunos grupos de la independencia de Hong Kong de China, ¿no? Y sin embargo, la única vez que el Ejército Popular de Liberación, el ejército chino, salió a las calles de Hong Kong fue para limpiar las calles. Luego, ese temor, ¿no? de que sacase pues, al ejército, de que incrementase la violencia contra los manifestantes, se cortó de raíz, primero con el coronavirus, que se utilizó también de forma bastante inteligente por parte de los dirigentes para cortar las protestas, y luego con la bomba definitiva que desactivó ese movimiento, que fue la Ley de Seguridad Nacional. No hizo falta sacar, desenfundar ninguna pistola, bastó con implementar una ley, bueno, pues que criminalizaba todos los actos que pudiesen ser contrarios, ¿no? a China y al Partido Comunista, para desactivar por completo ese movimiento, ¿no? Y hasta hoy. Entonces, bueno, saco esto a colación porque creo que es uno de los pocos movimientos, no sé si semi-revolucionarios, que se han cerrado sin una sola víctima mortal por parte de las fuerzas de seguridad, aunque hubo algunos muertos en otras circunstancias, ¿no? Creo que íbamos a hablar de Bangladesh. Bueno, es que el tema de Bangladesh han sido unos días de revueltas y han dejado 300 muertos, ¿no? En cualquier otro país, una revuelta creo que deja muchísimas más víctimas mortales que ahora mismo en China, y creo que esto, aunque igual está traído un poco por los pelos, pero creo que demuestra bueno, pues cómo está actuando la China del siglo XXI con los conflictos que se le plantean. Si queréis terminamos con Bangladesh y podéis comentar lo que queráis. Bangladesh, sobre todo, surgen las protestas estudiantiles. En un primer inicio es lo que se ve más, lo que se nota más, aunque no es solo la parte estudiantil, sino que también ya hay este clima en toda la población. Las protestas van dirigidas sobre todo a las cuotas que habían en el país. ¿Qué eran estas las cuotas? En gran parte habían cuotas en las administraciones, en educación, en ciertas partes del país, para que ciertos grupos sociales tuvieran prioridad para entrar en esos cupos. Gran parte de estos eran los descendientes de los héroes de la independencia de Bangladesh. Esto a largo plazo creó una desafección, una desigualdad en el país que concluyó con estas protestas, más allá también de toda esta crispación que ya había entre la población. Las protestas sí que tienen como clamo principal las cuotas y el gobierno de Hasina, que Hasina era la primer ministra de Bangladesh, que fue, si no me equivoco, el gobernante que ha estado más tiempo en el país, al menos en esta última etapa.
Y sí que su mandato se ha caracterizado en parte por ser un mandato con crecimiento económico, pero al mismo tiempo también se ha caracterizado por mm, priorizar a ciertos estratos sociales, a ciertos grupos y ser un gobierno autoritario frente a la población. Todo esto causó las protestas que, como bien han dicho, causaron, bueno, fue una tragedia a nivel de vidas que se perdieron y acabó con el cese, digámoslo así, del gobierno de Hasina y ahora estamos con el gobierno interino. Sí que quisiera remarcar que durante todo el mandato de Hasina fue muy cercana a la India. Entonces, Bangladesh durante las últimas décadas ha sido un aliado de la India estratégicamente, en muchas ocasiones, también a nivel religioso, comparten muchos aspectos, pero sí que al cesar a Hasina y al verla ahora, al menos es por parte de la población, como así coloquialmente el mal anterior, ¿no? De lo que se han librado, digamos que también están atribuyendo o están denominando también con esta visión a la India. Entonces, ahora creo que es muy interesante para analizar el sentido de que tanto la India como China están intentando volver a influenciar el gobierno actual y la política que venga a posteriori. Hemos visto, hemos visto incursiones o viajes de diplomáticos chinos a Bangladesh, también de buques marítimos, mm, sin ninguna estrategia en concreto a nivel desde fuera, pero sí que vemos como hay una estrategia diplomática que han ido a alabar lo que han hecho los estudiantes del país, que son las protestas, que en cierta parte, ¿no? Se ha visto como una tragedia, pero también como para China y para ello como una liberación, y esto es como lo están viendo desde allí o como lo están vendiendo hacia Bangladesh. Y por otra parte, están intentando también entrar con sus suministros, etcétera. Por otra parte, la India está intentando demostrar que, aunque se llamen bien con Hasina, no era lo mismo, ¿no? Que son un país aparte y que quieren volver a tener esa buena relación con Bangladesh. Y aunque ahora habrá este momento y a nivel, sobre todo a nivel de prensa, estoy segura que dominará la parte más china, es decir, es el nuevo, digamos, es el nuevo, la nueva parte, el bueno. En tema de energía, hemos visto como en las últimas semanas Adani, que es uno de los principales magnates indios, se ha vuelto a llevar el concurso, el contrato de energético en Bangladesh. Es decir, que la India controla un poco esa parte de suministros. Es importante diferenciar estas cosas porque vemos como, otra vez lo que decíamos antes, ¿no? Lo mismo que pasa en toda la región, pasará también en Bangladesh. Esta, esta hambre de querer influenciar la región, influenciar un país clave como es Bangladesh, también para rutas comerciales y porque está en las fronteras. Al final es clave para ambos países y sobre todo el tema religioso. Y si aquí ya acabó mi pequeña reflexión introductoria, pero podríamos introducir en tema religión Pakistán también, la relación con China, Bangladesh y la India. Creo que es triángulo más bien, ¿no? O un cuatriángulo muy interesante analizar para la relación que tienen los cuatro, lo que se está intentando hacer ahora con Bangladesh y hasta podríamos ir un poco más allá con a ver si lo digo bien, los Rohingya, que son esa bueno, diáspora forzada, digámoslo así, ¿no? Esos refugiados de Myanmar musulmanes que están buscando y van es la crisis que va hacia la India y Bangladesh, un tema que al ser musulmanes en la región está causando controversia en los gobiernos. Controversia para hablar más y para no volver a citar el tema, pero lo dejo aquí y ya después vuelvo Yo a intervenir. sí, tengo que salir, así que voy a ser cortito. Estoy viendo que la crisis de Bangladesh vuelve a dejar a la India como potencia emergente, frenando por un lado la expansión de los musulmanes hacia el oeste y frenando a China hacia el este. Recordemos que Bangladesh tuvo su crisis de la deuda con los préstamos que adquirió con China y que eso tuvo en gran parte un motivo del realineamiento de Bangladesh y parte del enojo que generó en la India. Pero también
Recordemos que la India está en un proceso con Modi de hinduismo, si se quiere, extremo, con lo cual también la crisis de Bangladesh le dio la oportunidad para por lo menos blanquear cuál era su postura. Me llamó mucho la atención que no aceptara 160.000 refugiados hindúes en la India y que los dejara ahí, los dejara librados a su suerte, lo cual indica que también el hinduismo de Modi tiene un límite y que es el pragmatismo. En todo caso, creo que Bangladesh es otra de las líneas de fisuras que existen en la región, pero también le dan de nuevo un rol cada vez más importante a la India, ya que hablamos tanto de China, como contrapeso estratégico en una región que necesita de los tres grandes jugadores, por lo menos en términos territoriales y poblacionales, Rusia, China y la India para definir luego, el gran panorama económico donde también entran Corea del Sur, Japón, Taiwán y de otras potencias económicas. Pero en este triángulo de los tres países más populosos se está moviendo quizás lo que es la política más básica, que es las cuestiones religiosas, las cuestiones demográficas y las rutas comerciales. Porque uno puede tener toda la potencia económica, pero el tamaño del país no lo puede agrandar, salvo con conquistas, por supuesto. Pero China no se puede mover de donde está, ni puede controlar no sé, el paso de Malaca ni el de Sumatra. Lo mismo pasa con Corea del Sur y el que frena, el que maneja el paso alternativo por el Índico es India. Insisto, India es un país al que deberíamos prestarle muchísima más atención, tanto si se quiere como le prestamos a China, porque es una potencia emergente y quiere jugar un rol mucho más importante en el escenario mundial. Ludo, muchísimas gracias. Muchas Sigo, si gracias. quieres tú ya Un vais saludo, cerrando. Nacho. Sigo, si quieres Gracias. tú ir terminando y comenta lo que quieras y ya está. La verdad es que no tengo mucho que añadir, ¿no? En el tema de Bangladesh. Estuve el año pasado y muchos de los ciudadanos estaban evidentemente enfadados con Hasina porque la consideraban una primera ministra corrupta que había creado redes clientelares a su alrededor, ¿no? Y esto de los empleos públicos, de las cuotas, ¿no? De empleos públicos que se dejaban para esos descendientes de los luchadores de la Guerra de la Independencia, que muchos de ellos eran de su partido. Y vamos, es que solo el 44% de los empleos públicos se determinaban al final por lo que consideran bueno, pues el valor propio de la persona, ¿no? Pues los méritos propios. Entonces, pues imagina lo que sería algo parecido en España, ¿no? Donde el 44% del funcionariado fuese por oposición y el resto fuese pues por diferentes cuotas que más o menos te dejaban elegir quién entra y quién no, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que ha sido un movimiento que ha dejado claro el nepotismo en este caso, del gobierno de Bangladesh, pero podríamos hablar de muchos otros gobiernos de países similares, países en vías de desarrollo, países en general pobres, en los que hay una clase dirigente, muchas veces clanes dirigentes, incluso familias, ¿no? En la India, por ejemplo, están los Gandhi, no los de Mahatma, pero la familia de los Gandhi, por ejemplo, ¿no? Y son estas familias que se van perpetuando en el poder y van creando un clima y un entorno de corrupción que termina siendo muy detrimental para estos países. Y Bangladesh o está protagonizando uno de los, igual es demasiado decir milagro económico, pero uno de los crecimientos más importantes del subcontinente indio, en gran medida gracias a una estrategia similar a la de China en sus inicios, ¿no? Que era permitir que la industria extranjera entre en el país para bueno, pues, producir barato e ir mejorando así las condiciones de vida y el propio know-how, ¿no? de la industria local. Pues bueno, Mariche, no sé si quieres añadir algo. Si no, lo dejamos aquí. No, realmente es un poco lo que hemos dicho y bueno, estoy de acuerdo y más que nada sí que me tengo que ir, pero Vale.
Pero ha sido un placer, Alberto y Sigor. Espero volver y nada, un placer conoceros. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos y un fuerte abrazo. Igualmente, Meritxell, un abrazo también a ti, Un Alberto. abrazo. Hasta la próxima. No, Hasta hasta la la próxima. próxima.